2 de la tarde, 27 minutos. Ahí le debemos el reporte vial para la próxima. La línea telefónica nos traicionó. Quien ya está listo para ofrecernos su opinión, su comentario del día de hoy, es el doctor Rodrigo Soto Morales. Él es profesor investigador de la Universidad Panamericana. El tema del que nos hablará el día de hoy, interesante. El difícil equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Póngale aquí usted caso de maestros en Guerrero o el caso de los encapuchados en la rectoría de la UNAM o demás. Ya escucharemos con atención, doctor. Buenas tardes, su comentario. Buenas tardes, Rodrigo, tocayo, con el gusto de saludarte este primer día del mes de mayo. Y efectivamente la noticia más reciente es que ya hace varias horas los encapuchados que mantenían tomada la torre de rectoría de la UNAM, pues se retiraron, ¿no? Apelando que acudirán a la mesa de diálogo el próximo 9 de mayo a la 1 de la tarde en ese lugar conocido como Las Islas, en las inmediaciones de CEU, para dialogar pues la cuestión de las sanciones. Es curioso, ¿no? Como por aplicar una reglamentación, pues vimos todo el caos que se causa. Y siempre ver también lo que ha pasado con los maestros en Guerrero, al resto de los ciudadanos que al menos procuramos cumplir con las leyes vigentes y desarrollarnos en la sociedad de la manera más vamos a decirlo, civilizada posible, pues no deja llamar la atención a veces, como se dice a veces en la familia, ¿no? Que con hijos tiranos, los padres hoy, ¿no? Que no castigan, son hijos, tienen hijos tiranos y padres acaban siendo sirvientes de sus hijos por ese medio a castigar, por ese medio a corregir. Y a veces pareciera que los gobiernos, sobre todo ahora en Latinoamérica, que están bajo la lupa de los organismos internacionales, y sabemos que de esa buena conducta de los gobiernos latinoamericanos en el respeto y promoción de los derechos humanos muchas veces dependen los apoyos macroeconómicos, pues toman actitudes como la de estos padres, ¿no? Que les cuesta corregir. Para evitar que rija la ley del más fuerte, eso es una ley clara en el Estado moderno, es necesario que el Estado sea el único que pueda actuar con violencia, ¿no? Eso es lo que los politólogos llaman habitualmente el monopolio de la violencia. Pero pues al mismo tiempo sabemos que se presenta el fenómeno del delito, que pues la doctrina penal occidental siempre ha definido de una manera muy general como una conducta típica, es decir, que está prevista en una ley de una forma precisa, antijurídica, es decir, que es una conducta que contraviene una ley, una sanción penal, y culpable, es decir, que se hace con todos los elementos consabidos de que lo que se hace está mal, y con ganas ahora sí que de incumplir la ley, vamos a decirlo así. Y en cambio los derechos humanos, por otra parte, son esas títulos, anejos, inalienables, imprescriptibles, esos reconocimientos que tiene frente al resto de los seres humanos las personas, ¿no? Y que yo diría desde un punto de vista muy político que un derecho humano es una condición mínima para poderse relacionar en sociedad. Es decir, si yo no poseo o no puedo ejercitar alguno de esos títulos mínimos para relacionarme, ya estoy en desventaja en el juego social. Por eso tienen que respetarse. Tienen que respetarse siempre por el Estado, y no solo por el Estado, también por los particulares. Pero se suele decir que cuando los viola un particular se comete un delito. En cambio, cuando se hace un abuso de ese monopolio de la violencia, ese abuso de autoridad, se viola un derecho humano. Pero hoy en día hay mucha discusión porque se habla de que particulares, haciendo función de autoridades, también pueden violar derechos humanos, pero ese es otro tema. Y lo único que quería era como centrar las consideraciones en el siguiente sentido. Existe hoy en día un conflicto entre ese Estado de Derecho y esa defensa y promoción a los derechos humanos. Algunos lo identifican esto con las modificaciones constitucionales recientes en México y en otros países en materia de derechos humanos que generan un llamado hipergarantismo. Es decir, una suavidad del régimen constitucional que favorece casi en todo al ciudadano y lo pone en una posición de fortaleza brutal frente al Estado. Sin embargo, sabemos que esto pasa en nuestros países y en esta cultura latinoamericana porque la historia habitualmente suele ser distinta. Pero el que la historia haya sido distinta no quiere decir que a partir de ahora no tomemos con cuidado y veamos abusos como los que están pasando en Guerrero y en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Como regla general, no hay que olvidarlo, Rodrigo, el bien general está siempre por encima del particular. Y si estos señores encapuchados querían reclamar porque les hacía la justicia, tenían que acudir a las formas previstas que ya la Constitución y las leyes federales las tienen, incluso la misma reglamentación universitaria, para reclamar su derecho y no causar
un daño mayor a todos los demás estudiantes de nuestra máxima casa de estudio, como efectivamente lo hicieron. Si no hay respeto y vigencia por el orden público, no es posible gozar tampoco ni siquiera de bienes ni derechos individuales. Es decir, si no empezamos por cumplir las leyes, pues mucho menos vamos a poder gozar de nuestros derechos humanos. El imperio de la ley, que debe ser igual para todos, es condición necesaria para que cada uno en lo particular pueda ejercer sus derechos humanos. Y ya corresponderá a los procesos judiciales el discernir si hubo o no exceso o defecto en la actuación tanto de una autoridad como de un particular. Por eso en materia penal pues existen excluyentes, atenuantes, agravantes de culpabilidad en estas conductas criminales, y lo que tiene que hacer el juzgador es conocer la verdad de los hechos y determinar quién fue el que realmente o abusó de un derecho humano o realmente realizó un delito. Y esto exige pues un nivel de preparación y de ejercicio técnico alto en nuestro Poder Judicial, y ese es el gran reto que estamos enfrentando, ¿no? Por eso, pues Rodrigo, pues es un difícil equilibrio, pero es posible. Sabemos que hay países, incluso los más desarrollados, que siguen violando derechos humanos, pero no lo olvidemos, es importante tener un imperio de la ley primero que nada, porque sin un imperio de la ley ni siquiera podríamos aspirar a ejercer los derechos particulares. Mi reflexión, mi estimado tocayo, con el gusto de saludarte. Gracias, doctor. Un gusto, y ahí estamos a la orden para cualquier comentario sobre el tema en nuestra cuenta de Twitter, R. Soto Morales. Rodrigo, buen provecho, y con el gusto de saludarte a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, ahí lo seguimos en @R. Soto Morales. Gracias al doctor Rodrigo Soto Morales, profesor investigador de la Universidad Panamericana.